y sobre todo gracias por invitarme a participar en este debate. Evidentemente yo me voy a referir a la primera, sobre todo a la primera pregunta, aunque luego también puedo decir algunas cosas sobre las otras cuestiones que has planteado. Es decir, el papel de comisiones en el final de la dictadura y en el establecimiento de la democracia, en mi opinión, y no solo en mi opinión, sino que son los hechos objetivos, fue absolutamente decisiva. Yo no solo diría decisiva, yo creo que el elemento central de que pudiéramos acabar con la dictadura, y ahora diré cuándo y cómo, fue Comisiones Obreras, que era la única que tenía capacidad en aquella época de movilizar. Es que los demás no movilizaban. Éramos nosotros los que teníamos capacidad de movilizar y que movilizábamos también a otros sectores sociales a partir de los años 60. ¿Por qué? Primero, porque Comisiones fue una creación de los trabajadores. A mí me da un poco de vergüenza cuando decís que soy fundador de Comisiones Obreras, porque he sido uno entre los muchísimos que hemos fundado Comisiones Obreras, ¿no? Pero eso fue un movimiento de los propios trabajadores. Fuimos muy inteligentes en utilizar las posibilidades legales, fuimos muy inteligentes en ser pragmáticos e ir de las cosas concretas a las más generales y no al revés. Es decir, fuimos un movimiento muy combativo, que ligamos las cuestiones sociales con cuestiones ya más políticas, que establecimos una política muy inteligente de alianzas, y eso es lo que nos dio la fuerza para crear ese gran movimiento que llamamos sociopolítico de Comisiones Obreras a partir de los años 60. Ahora, cuando Franco muere, me parece que fue el 20N de 1975, bueno, pues, ¿qué teníamos? Teníamos un movimiento obrero movilizado, que era Comisiones Obreras, porque, digamos la verdad, UGT pues, estaba en pañales. Los partidos políticos sí, pero no movilizaban a la gente. Es decir, era Comisiones Obreras y otros movimientos sociales que nosotros también tirábamos de ellos, ¿no? Teníamos, por lo tanto, un movimiento obrero movilizado. Teníamos unos intereses, unos objetivos que coincidían con el interés general. Esto es importantísimo. No eran intereses corporativos o intereses solo de los trabajadores, no, no. Teníamos intereses que coincidían con el interés general del país, que eran mejores condiciones sociales, evidentemente, pero teníamos la amnistía, teníamos la libertad sindical, teníamos la democracia y teníamos los estatutos de autonomía. Es decir, Comisiones, ese era su programa. Por lo tanto, ese era el interés general del país, ese era el interés general de los ciudadanos, de la mayoría de los ciudadanos que querían una democracia, querían libertad sindical, querían sindicatos, querían derecho de huelga. Es decir, eran intereses generales, no solo el salario, etcétera, que eran muy importantes, sino todas estas cuestiones que hacían que pudiéramos pasar una democracia. Por tanto, cuando el dictador muere, el 20N famoso, la dictadura no muere con el dictador. Eso ha sido una falacia que ha metido la derecha y los que no hicieron nada contra la dictadura para decir, muere el dictador, ya tenemos democracia. No, no, de eso nada. Cuando muere el dictador, el rey que viene tiene los mismos poderes de Franco durante unos meses, que luego los cedió, evidentemente, con la Constitución. Segundo, hubo mucha represión, hubo un intento muy serio de continuar la dictadura bajo otras formas y, por lo tanto, ahí es donde Comisiones Obreras jugó un papel fundamental. Por eso, en el documento que tenéis, pero vamos, este es un detalle que se puede modificar, no es correcto decir que cuando muere Franco empieza la transición. No es verdad. Esa es la teoría que han intentado vendernos porque, si os habéis dado cuenta, nadie quiere hablar del gobierno Arias. Aquí siempre se habla de Suárez. No, pero es que entre la muerte de Franco y Suárez hay un gobierno durísimo que fue Arias Navarro con un ministro de la Gobernación que se llama don Manuel Fraga Iribarne, no Fraga, sino Fraga Iribarne, luego se quitó lo de Iribarne, bueno, y que decía que la calle era suya, ¿no? Y en ese periodo, Comisiones Obreras lanza conscientemente en una reunión una ofensiva general contra el gobierno Arias. Una ofensiva general contra el gobierno Arias. Y esto se tradujo que en 3 meses del año 76 hubo 17.731 huelgas, con 150 millones de horas de trabajo ganadas, no perdidas, sino ganadas. Es decir, que fue un movimiento tremendo lo que se produjo. Y en el año 76, ya muerto Franco, y con el gobierno Arias, hasta el 1 de enero del 77, hubo 4.795 procedimientos en el Tribunal de Orden Público. Pero ¿cómo se puede decir que eso ya es la transición a la democracia? Será una dictadura, dictablanda, llamémosla como queramos.
Por lo tanto, ese es un tema importantísimo, porque la gran labor de comisiones obreras, y la Asamblea de Barcelona es decisiva en ese sentido, aparte de otras cosas de convertirse en sindicato y todo eso, esa polémica, era esa gran ofensiva que lanzamos contra el gobierno Arias, que era un tapón acojonante para que no viniera la democracia a España, porque no quería que viniera la democracia a España. Quería hacer un apaño que era legalizar a unos sí, a otros no, al PC no, quizá al PSOE edulcorado o algo parecido. Es decir, hubo una operación ahí muy seria. Y ahí es donde se produjo aquella famosa galerna de huelgas, los estudiantes, otros sectores, que hizo que Arias cayera. Arias cayó. Evidentemente, el hecho formal fue el rey que le destituye, pero evidentemente fue porque no se podía aguantar aquello. Es decir, si Arias hubiera continuado, el riesgo que corría la monarquía es que detrás de Arias se fuera también la monarquía, claro, sí, porque ya era un movimiento imparable. Por lo tanto, eso es importantísimo, hasta el punto de que yo he encontrado un testimonio del coronel San Martín, jefe de los servicios de inteligencia en aquel periodo, personaje bastante siniestro que decía que había que dar una solución a la turca en España, que dijo literalmente: Comisiones Obreras era el verdadero motor de todo el aparato subversivo que había en este país. Eso es el coronel San Martín. El aparato subversivo, ¿qué quiere decir? Porque éramos los que... Bueno. Por lo tanto, ese fue un hecho decisivo. Es decir, por eso yo muchas veces he dicho que el dictador, porque nos han echado en cara diciendo, bueno, sí, pero es que España no fue como Italia, como Portugal o como Alemania, ¿no? Que el dictador a uno le colgaron, el otro se suicidó. No, y en cambio Franco murió en la cama. Bueno, sí, Franco murió en la cama, pero la dictadura no. La dictadura continuó. Y eso hubo que echarla abajo, y eso fue un papel decisivo de comisiones obreras. Luego, evidentemente, hubo también el tema, muy rápido, sobre los pactos de la Moncloa. Bueno, los pactos de la Moncloa, que fueron decisivos luego para poder hacer una constitución democrática que valiera para todos, derecha, izquierda, centro, en fin, que valiera un poco para todos, se lo debe a comisiones obreras, porque Suárez intentó una maniobra, porque es un tío muy listo, y nos llamó a la Moncloa, a unos cuantos, a 3 o 4, y nos dijo que por qué no hacíamos un gran pacto para hacer el Estatuto de los Trabajadores, un pacto social. Y estuvimos negociando un tiempo en el Ministerio de Economía, con ministros del gobierno Suárez, para un pacto social, hasta que le dijimos que no, que Comisiones no va a firmar un pacto social. Porque si Suárez hubiera conseguido un pacto social con los sindicatos, hombre, ya tenía todo ganado. Podía prescindir de los partidos, podía prescindir de todo, porque ya tenía garantizada la paz social y ya tenía garantizado el tema de los sindicatos. Le dijimos que no, que lo que este país necesitaba era un pacto político y una constitución democrática, que eso es lo que había que hacer, no un pacto social. Por lo tanto, los pactos de la Moncloa vienen después de que los sindicatos, y fundamentalmente comisiones, en esto estaba de acuerdo UGT también, que no quisimos el pacto social. Y eso fue importantísimo. Y en los pactos de la Moncloa, se puede discutir lo que se quiera, hubo cosas muy interesantes. No fue solo el sacrificio de salarios, léanse los pactos de la Moncloa. Para que una parte se cumplió, otra no se cumplió, pero ahí empezó la reforma fiscal, ahí hubo un avance importante en los temas educativos. Mira, el chico que más nota ha sacado este año, un 14, en la selectividad, un chaval de Leganés en un instituto público, dijo el otro día, yo lo he sacado en un instituto que se creó por los pactos de la Moncloa. Bueno, es un detalle. Pero quiero decir que en los pactos de la Moncloa había cosas interesantes, pero sobre todo permitieron hacer luego una constitución democrática. Y comisiones obreras, hay que recordarlo porque es interesante, comisiones obreras fue el único sindicato que defendió los pactos de la Moncloa. Nos recorrimos España entera explicando los pactos de la Moncloa. Luego hubo elecciones sindicales. ¿Y qué pasó? Comisiones, no sé si arrasó, pero ganó amplísimamente. Es decir, los trabajadores entendieron perfectamente nuestra política, entendieron que aquello había sido en general positivo. Y en cuanto a la Constitución, es evidente que, bueno, la Constitución española, si tiene un contenido sindical, yo me he leído todas las constituciones europeas y ninguna habla de los sindicatos. O sea, el papel central que coloca los sindicatos en la Constitución española no está yo diría, en la inmensa mayoría de las constituciones democráticas.
Hubo un intento, evidentemente, de legalizar primero al PSOE y más tarde al PC, hubo un intento de legalizar primero a UGT y no a comisiones obreras. Todo eso fueron intentos que se hicieron. Con aquella reunión que yo he contado muchas veces, el despacho de abogados de mi primo, con el ministro aquel de Suárez, en donde nos dijo tener paciencia, ya os legalizaremos, pero que si los militares, que si para arriba, que si para abajo, que esto está muy mal, y le dijimos que no. Pero le dijimos que no, ¿por qué? Pues porque teníamos fuerza. Si no hubiéramos tenido fuerza, pues no hubiéramos podido hacer nada. Por lo tanto, la fuerza no se hace de un día para otro, la fuerza fueron años que tuvimos que hacer, crear la manifestación. Lo que yo digo muchas veces, nosotros creamos la manifestación, luego el Cristo del gran poder, ¿no? Ese se puso encima. Pero la manifestación la tuvimos que hacer nosotros. Y nosotros fuimos, ¿quiénes fuimos nosotros? Pues los costaleros, que se ríe porque es de Sevilla. Es decir, los costaleros, es decir, éramos los que íbamos debajo, que no se nos veía, sí, pero éramos los que llevábamos el Cristo encima. Entonces, eso fue así. Es decir, y en la Constitución hubo, conseguida la legalización de los partidos, bueno, hubo una relación de fuerzas que es la que había, y gracias a la movilización y gracias a la fuerza que tenía comisiones y otras fuerzas sociales, esa Constitución es bastante avanzada. Porque no olvidemos una cosa, que ahora la gente se olvida, hay que leer historia, ¿no? Es decir, Suárez y Fraga tenían mayoría. Ojo. O sea que si se hubieran puesto de acuerdo, nos hubieran hecho otra cosa. Por eso yo cuando oigo hablar por ahí, hay que abrir un proceso constituyente, digo, cuidado, virgencita que me quede como estoy. Porque si eso se abre, probablemente no vamos a sacar... Hombre, yo estoy a favor de que se reforme la Constitución, de que tiene que reformarse cosas que hay que retocar, que evidentemente es otra época. Pero esa fue una Constitución bastante positiva, y fue bastante positiva porque el movimiento social que Comisiones Obreras encabezaba era muy fuerte, ¿no? Y ahí hay derechos sociales, el reconocimiento del sindicato, el derecho de huelga, como derecho fundamental, Y esa es una Constitución que a veces nos olvidamos que la izquierda que estaba en el Parlamento, todos lo votamos a favor, ¿y quién no vota a favor? Pues el señor Fraga y el señor Aznar, que reconoció un día que él no había votado esa Constitución. Claro, hay sectores de la derecha no votaron esa Constitución. Es decir, esas cosas hay que reconocerlas. En fin, yo me quedo ahí, evidentemente, en ese proceso. Luego, si quieres, hablamos también de la Asamblea de Barcelona, pero hubo cosas muy serias que también creo que hay que rendir ese homenaje, y es que al PC y a Comisiones Obreras se nos legalizó, entre otras cosas, por el asesinato de los abogados de Atocha y las manifestaciones enormes que hubo en solidaridad con ellos, donde demostramos no solo fuerza, que hay que tener para todo en la vida, fuerza, pero también disciplina, también control, también saber qué objetivos tienes, saber qué es lo que puedes hacer y lo que no. Porque a los trabajadores en general y a la gente en general no le gusta que le vendan milongas.